Bienvenidos, soy Marcelo Gullo, muchos me conocen, otros no, claro, sobre todo en Hispanoamérica, en España. Algunos quizás digan, este es el autor de Madre Patria, de Nada por lo que pedir perdón, de lo que América le debe a España. ¿Se acuerdan de este libro? Madre Patria, o de este otro, ¿eh? Nada por lo que pedir perdón. Bueno, me he dedicado toda la vida a dar clases, a escribir libros, pero hoy la verdad que estoy un poco nervioso porque comienzo esta nueva experiencia. Para mí es nueva, aunque me han hecho miles de entrevistas, que es tener mi propio canal, mi propio canal. Ahora, claro, yo no quería saber nada con tener un canal, pero unos amigos jóvenes me empujaron a hacerlo. Ellos creen que tengo algo para decir. ¿Será cierto? Bueno, pero eso sí, ellos creen que tengo algo para decir. Y entonces Muy me he bien. animado a comenzar este canal. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, yo voy a tratar fundamentalmente dos temas, muchos temas, pero dos grandes líneas. Primero, la historia. ¿Y por qué la historia? Ustedes dirán, otra vez con la historia. Qué pesado que es este hombre. Bueno, porque el origen de la mala política que sufrimos todos es la falsa historia. La falsa historia no solo de la conquista española de América, no solo de España, sino que se nos ha falsificado la historia completa de Occidente. Se presenta la Revolución Francesa, que fue un río de sangre, como algo magnífico. Nos dicen, se entiende que Felipe II fue un personaje siniestro, pero nadie nos cuenta que más siniestra, si es que era siniestro Felipe II, era la que estaba enfrente, cruzando el Canal de la Mancha, era Isabel I de Inglaterra, que era una asesina serial. Entonces, claro, la falsa política comienza con la falsa historia. Tengo que hablar también de la actualidad, porque la historia es para entender nuestro presente, ¿no es cierto? Nuestro presente. Y entonces vamos a hablar de geopolítica, vamos a hablar de política internacional, pero no dando las noticias, no es mi función, nada que parezca. Sí, un análisis de la política internacional, análisis de la política internacional profundo. Y para eso me van a acompañar algunos amigos. Hoy tengo uno de los amigos jóvenes que me ha empujado a hacer esto. Ahí se los presento. Está Joan, que va a acompañar. ¿Cómo estás, Joan? Bien, fantástico. Buenas tardes. Pues sí, vamos a estar teniendo estas charlas para poder dar a conocer, ¿no? Pues en el mundo en el que vivimos, de la mano de usted, del profesor Gullo, y también pues hablando, ¿no? Un poquito, como acaba de mencionar, sobre historia, ¿no? Muy centrado en la historia hispánica, según tengo entendido, ¿verdad? Sí, Marcelo, ¿me Bueno, escuchas? vamos a tratar toda la historia. Toda la Muy bien. historia de Occidente, que es donde vivimos, ¿no? De la historia de la catolicidad también. Buenísimo. Quizás estamos en un momento un poco de que hay la necesidad imperiosa casi de desenvenenar la mirada de nuestra propia historia, ¿no? Tantísimas cosas, como usted ha dicho, ¿no? No solamente la leyenda negra, sino tantísimas cosas que desde pequeños igual nos han como vendido, ¿no? Impuesto. Y creo que es súper necesario esta labor que tenemos por delante. Bueno, eso es lo que vamos a tratar, y por eso ustedes me empujaron a hacer este canal, ¿no es cierto? Bueno, vamos a intentar desfalsificar la historia, es decir, hablar de la verdadera historia y no de la historia oficial que se ha hablado sobre España, sobre la conquista española de América, sobre Occidente y sobre la catolicidad, porque eso nos va a permitir hablar de la política actual, de la política nacional e internacional, nacional de España, Argentina, de toda Hispanoamérica y de la geopolítica mundial. Sin la base histórica, cuando se habla, en realidad se habla con poca profundidad, se hacen análisis superficiales, epidérmicos, y nosotros lo que vamos a hacer, yo quiero hacer con ustedes, porque en realidad, por supuesto que quiero que me escuchen todos, hombres, mujeres, niños, gatos, pero sobre todo el programa está dirigido a los jóvenes. El programa está dirigido a los jóvenes.
Quizás sea mi vocación docente, pero bueno, siempre he dado clase y siempre me he dedicado a los jóvenes, porque los jóvenes, la frase reñida se dice, los jóvenes son el futuro. Bueno, tienen que ser el presente, el futuro. Para eso tienen que, ¿no es cierto?, estudiar, tienen que leer. Por eso te insisto, por ejemplo, mira, nosotros, acá tenés mi libro Madre Patria, pero no solo voy a hablar de Madre Patria, en algunos programas voy a hablar libros de otros autores, no para resumírselo, sino para darles alguna idea fuerza de esos autores y motivarlo a ustedes que los lean, ¿verdad? Porque el mundo moderno es un mundo que fue anticipado por tres grandes, digamos, pensadores y novelistas, ¿no es cierto? Uno fue el autor del Mundo Feliz, otro fue el autor de El Gran Hermano, y otro Bradbury, donde muestra la distopía del mundo actual. Y Bradbury muestra cómo en el mundo que él imaginaba y en realidad se cumplió, los libros prácticamente han desaparecido. Y los libros no deben desaparecer para ustedes, porque es fundamental formarse. Está bien escuchar a una persona, como yo estoy hablando, o a otro, pero hay que formarse, y para formarse están los libros. Por eso yo voy a darles, no siempre, por supuesto, pincelada a algunos libros, para que ustedes los tengan, quizá de autores que no conocen, autores que han pasado de moda, o algún autor nuevo que es desconocido. Buenísimo. Para que conozcamos un poco su trayectoria, sí que todos conocemos su último libro, Lepanto, también, bueno, los libros que ha comentado. Quizá podría comentar un poco para que nos situemos cuáles son los temas históricos y actuales que usted trata. ¿Podría hacer un repaso ligero de cada uno de sus obras? Bueno, mira, es una linda pregunta, porque yo no soy un historiador clásico. No soy un historiador clásico porque yo provengo de la ciencia política, de la geopolítica, de la política internacional. Y entonces uno toma mi libro. Este fue el primer libro mío publicado en España, Madre Patria. Pero uno toma Madre Patria y va a ver que yo salto del pasado al presente y al futuro. ¿Por qué? Porque si no, y por eso se aburren los jóvenes cuando le hablan de historia, es como ir a un museo. Así, yo veo un cuadro, está muy bonito, pero ese cuadro, ¿qué me dice hoy? ¿Qué me explica del hoy? ¿Y qué me explica de lo que puede pasar mañana? Entonces, claro, tenemos grandes temáticas. Una temática es la falsificación de la historia de España, y la falsificación de la historia de la presencia de España en América, que se llama Leyenda Negra, que Julián Judería denominó Leyenda Negra. Leyenda Negra, Julián Judería quería decir con eso esa falsa historia de España construida por los enemigos de España. Entonces, esa temática que comenzó con Madre Patria, después yo la continué con Nada por lo que pedir perdón, y después la continué con otro libro que es Lo que América le debe a España, es decir, una trilogía que comenzó con Madre Patria, continuó con Nada por lo que pedí perdón, siguió con Lo que América le debe a España. Claro, cada uno de los libros es distinto del otro, sí, claro. En el primero yo digo, señores, la historia que se nos contó sobre la presencia de España en América, ¿por qué es falsa? Porque España, hay que preguntarse, si es como dicen los negros legendarios, vino a América a robar y para eso mató y asesinó. Yo me pregunto en el libro, ¿por qué entonces España sembró América de hospitales? Vos sabés, Joan, que la sembró de hospitales, pero ni bien terminada la conquista empiezan a salir hospitales como hongos en México, en Perú. Pero los hospitales no eran para españoles, porque españoles prácticamente no había. Tampoco eran para mestizos, porque prácticamente mestizos todavía no había. Eran fundamentalmente para indios, y esos hospitales eran gratuitos. Entonces, ¿por qué, me pregunto, si España? ¿Por qué si España fue a robar y para eso Mateo asesinó, tenía necesidad de hacer hospitales gratuitos para todos? Y uno de ellos, por ejemplo, el hospital que construye Hernán Cortés, está todavía en pie en México. Y en el año 1975 fue el hospital donde se hizo la primera operación a corazón abierto de toda Hispanoamérica. Fíjate qué mal hecho que estaba. Pero también me pregunté en Madre Patria si
España vino a robar, para eso mató y asesinó. Y se puede saber para qué creó universidades, que salieron como hongos, 30 y pico de universidades. La Universidad de San Marcos, en Lima, Perú, se creó 30 y pico años antes que la Universidad de Harvard. Cuando el colegio, no la universidad, el colegio San Pablo, que era de los jesuitas en Lima, tenía 45.000 libros en su biblioteca, Harvard tenía 4.500. Entonces, ¿para qué? Si España solo quería robar, fundó estas universidades. Y vos sabés que siempre yo, cuando doy clase, un alumno me dice, profesor, nosotros, a los españoles, que no es ofensivo, en Argentina le decimos gallegos, ¿está? Es una tontería porque los gallegos son solo de Galicia. Pero acá, como estamos medio locos, a los árabes le decimos turcos, a los españoles le decimos gallegos. Entonces me dice, profesor, seguro que esos gallegos bandidos las universidades para hacer perfectos colonizados mentales. Y yo digo, hijo, tiene razón usted, puede ser, podría ser. Vamos, pero entonces hay que analizar qué se estudiaba en esas universidades. No que se estudiaba, obviamente se estudiaba filosofía, matemáticas, derecho, no, que se estudiaba en materia de teoría política. Y en materia de teoría política se estudiaba que el poder viene de Dios. Eso lo decía todo el mundo. Pero en España, Francisco Suárez dice, sí, el poder viene de Dios, como dice la escuela francesa e inglesa, pero Dios no se lo da al rey, Dios se lo da al pueblo, y el pueblo lo delega en el rey para que gobierne como un padre, es decir, siguiendo el bien común, tal cual como lo marcaba Aristóteles y Santo Tomás. Y entonces le preguntaban a Suárez, a Francisco Suárez, que enseñaba en Granada, ¿qué pasa, maestro, si el rey no cumple? Y si el rey no cumple, el pueblo tiene derecho a la revolución. Es decir, a tirarlo a recuadrar. Y Mariana, que era un poquito más extremista que Suárez, dice, incluso tiene el pueblo el derecho al tiranicidio. Cuando uno cuenta estas cosas, los alumnos dicen, profesor, pero entonces el rey de España habrá mandado silenciarlos, los habrá, se entiende, cancelados, como se dice ahora. No, el rey de España fue el que le dijo, sí, eso es lo que hay que enseñar, porque si yo no me comporto como para los españoles, si yo no hago el bien común, es justo que el pueblo me eche. Pero mientras que el rey de España decía eso, ¿verdad? En Francia se hacía el más absoluto, se entiende, el más absoluto absolutismo monárquico, donde el rey decía el Estado soy yo, y no le daba a nadie. Y lo mismo en Inglaterra. Pero también si España vino a robar, matar y asesinar, ¿por qué los españoles decidieron quedarse y fundir su sangre? Porque en realidad la leyenda negra falsa, no vinieron para nada de eso. Y entonces yo en el segundo libro, en Nada por lo que te mostré eso un poquito, y que está detrás mío también, Nada por lo que pedir perdón, digo, bueno, España ha sido juzgada, metafóricamente hablando, por un tribunal de potencias, Inglaterra, Estados Unidos, Francia y hasta en su momento la Unión Soviética, y la han condenado. Pero me pregunto en este libro, ¿eso que condenaron a España, autoridad para hacerlo? Y no, demuestro que esos que condenaron a España tenían las manos manchadas de sangre, porque la política inglesa en América del Norte fue el indio muerto, los mataron a todos. Los que no pudieron matar, continuaron matándolos sus hijos los estadounidenses. Y Inglaterra, en Australia, ¿sabes una cosa? En Tasmania, dejó una sola mujer viva. Fue el genocidio más grande de la historia. El genocidio más grande de la historia. Pero eso nada se cuenta de eso. Ahora, claro, faltaba cerrar la trilogía, porque si en la primera obra hablé de los hospitales, de las escuelas, en la segunda hice hincapié en que los que juzgaron a España tienen las manos manchadas de sangre, pero no para decir que todos somos iguales, España era igual a los otros y todos España también tenía manchadas de sangre, no. España no tenía sus manos manchadas de sangre, no cometió ningún genocidio, como dicen los negros legendarios, y por eso escribí el tercer libro, que es El legado de España en América. Y en el tercero demuestro que, malgrado todos los errores, todos los pecados que cometieron los hombres que llegaban a América, porque ni Cortés, ni Pizarro, ni los que la acompañaban eran angelitos, eran hombres, ¿no? Y los hombres pecan 100 veces por día. Malgrado todo eso, había una intención evangelizadora. España llegó a América para evangelizar. Y eso es incluso lo que se han olvidado los propios españoles. América se evangelizó gracias a España, y para eso se entiende, España estuvo en América, y eso fue de un principio, porque lo dejó clarísimo
la más grande reina de España, que fue Isabel la Católica. Dijo, nosotros vamos a cambiar, y si no, mejor que no estemos. Y al punto tal se lo tomaron en serio los sucesores de ella, es decir, se lo tomó en serio su nieto, Carlos I de España o Carlos V de Alemania, que en un momento determinado, algo que no pasó nunca en la historia, Carlos V dice, vamos a suspender la conquista para ver si tenemos derecho a estar ahí o no. Yo no me imagino, ni nadie se podría imaginar a la reina Isabel o a la reina Victoria de Inglaterra suspendiendo la conquista de algo que ha hecho Inglaterra. Sin embargo, España lo hizo. Y ahí cerré mi trilogía y después publiqué un cuarto libro, que es el último mío publicado en España, que es este que está acá, Lepanto, Lepanto, cuando España salvó a Europa. Y dirás, ¿por qué, profesor? Usted saltó de este tema al otro. Bueno, primero porque me gusta saltar de tema en tema, porque no hay que encasillarse y los jóvenes tienen que conocer todo. Y segundo, porque Lepanto es parte de la leyenda negra. Es decir, nadie le explica a los muchachos que gracias a España, Europa no fue musulmana, no fue conquistada por el Islam, porque la verdad es que los turcos, con su califa, con su sultán, estaban dispuestos, y eso es lo que querían, a cambiar la cruz de San Pedro por la medialuna del Islam. Soñaban con convertir la Basílica de San Pedro en la mezquita más grande del Islam, y lo hubiesen hecho si no hubiese estado España. Vos sabés que yo, bueno, no, me he presentado, ¿no? Marcelo Gullo. En realidad, mi apellido está españolizado. En italiano se dice Gullo, porque mis ancestros son italianos. Mis 4 abuelos son italianos. Entonces, los italianos hicieron la batalla de Lepanto, con Venecia, con algún que otro siciliano, algún que otro lombardo. La verdad que mis parientes de Italia son unos mentirosos bárbaros. Sin España no había Lepanto, porque hasta último momento los venecianos, que eran unos bandidos bárbaros, querían negociar con los turcos, y sin España no hubiese habido Lepanto. Ella salvó a Europa de convertirse, se entiende, de estar pisoteada por el Islam, como España evangelizó a América, que eso es lo que no le perdona a nadie. Tampoco muchos le perdonan que salvó a Europa de la islamización. Pero claro, viste que yo te conté que voy siempre del pasado al presente y al futuro. En el último capítulo de este libro, porque siempre vuelvo al presente, pero para indagar el futuro, se llama el último capítulo de Lepanto a la invasión silenciosa. Y entonces ahí describo la invasión silenciosa que hoy vive Europa, y esa invasión silenciosa la está haciendo el Islam. Pero no me quedo con mi opinión, pongo siguiendo distintos autores que niegan esto, autores liberales, marxistas, italianos, españoles, para darle a los jóvenes la mayor cantidad de información posible y que ellos elijan. Y bueno, y ahí está el grueso de mi obra publicada en España. Buenísimo. Yo el nexo que veo en común entre todas sus obras, sumando ahora este nuevo salto quizás cronológico a Lepanto, pero que sigue introduciéndose dentro de de 2 conceptos, ¿no? Que es España y por otro lado el catolicismo. Pues bien, España es producto del catolicismo, ¿no? Muchos dicen, no, España le debe mucho catolicismo, no, es el motivo de ser, ¿no? Cuando España nace, quizá tendremos motivo de hablar del nacimiento de esta España, de la génesis en esta reconquista, por tanto es el motivo de ser, ¿no? La defensa de la cristiandad. España, por tanto, es, no sé qué opina usted, quien mejor ha defendido la cristiandad, el catolicismo y entendido lo que es la catolicidad, ¿no? La universalidad del mensaje de Cristo. Mira, Claudio Sánchez Albornoz, que nadie podrá acusar de nacional católico, fascista, franquista, ni nada que se le parezca, porque Claudio Sánchez Albornoz, aunque algunos ya jóvenes de España lo han olvidado, era el presidente de la República Española en el exilio, es decir, un antifranquista, ¿cierto? Expulsado de España, vivía en Buenos Aires. Y ahí en España escribió, en Buenos Aires, escribió un libro maravilloso, España como enigma histórico. ¿Y qué dice don Claudio Sánchez Albornoz? Que repito, era el presidente de la República Española en el exilio. No era un falangista, nacional católico, un carlista, no. Dice, la clave de la historia de España es la reconquista. No se entiende la historia de España sin la reconquista.
sino un pequeño grupo de hombres, no eran muchos, te puedo asegurar que no eran muchos, que en Covadonga dijeron, de acá no pasan, de acá no pasan. Y entonces se dio una particularidad única en la historia de la humanidad. Quizás haya un paralelo, y un día lo vamos a explicar, con Rusia, solo con Rusia. ¿Por qué? Porque España estaba invadida por el Islam, que era una fuerza arrolladora, pero tan arrolladora era, hoy los jóvenes no entienden, que habían salido de lo que hoy es Arabia Saudita y habían llegado a España, conquistando todo, se entiende, el Mediterráneo, porque Egipto era cristiano en un 90% y hablaban copto, no árabe. Y lo mismo Argelia, lo mismo Libia, lo mismo Marruecos, todo eran territorio cristiano. Y cruzaron el estrecho, parecían imparables. Este grupo los para, se entiende, pero a partir de ese momento, no importa una gran batalla, una caramuza, lo que importa es que había un grupo de españoles con cojones suficientes para enfrentarse al imperialismo más feroz y más fuerte que existía en ese momento en el mundo. Y a partir de ese momento, ¿sabe qué pasa? Que cada kilómetro conquistado, reconquistado, porque ellos son los que habían invadido, porque no había musulmanes en España, y ellos fueron los que cruzaron el estrecho. Cada kilómetro que se reconquistaba para la fe, se reconquistaba para la patria. Cada kilómetro que se reconquistaba para la patria, se reconquistaba para la fe. Por eso esa guerra a la reconquista, explicaba Sánchez Albornoz, y también un hombre marxista, como Jorge Abelardo Ramos en Argentina, era una guerra al mismo tiempo religiosa y una guerra patriótica. Una guerra patriótica y una guerra religiosa. No podía separarse una cosa de la otra. Y eso ocurrió en España. Y quizás, y un día lo vamos a ver, también en Rusia. Y por eso muchos decían que, muchos autores, como Dostoyevsky, por ejemplo, ¿no? Que el alma rusa y el alma española, una cosa decían loquísima, porque nadie habla ruso en España y pocos hablan español en Rusia. El alma rusa y el alma española parecen como poder comunicarse. ¿Y por qué parecen como poder comunicarse? Porque han nacido las dos de la misma manera. Han nacido las dos, porque Rusia estaba invadida por el Islam, solo quedaba el ducado de Moscú. Han nacido, se entiende, en una guerra patriótica y religiosa, patriótica contra el Islam. Por eso, la clave de la historia de España es la reconquista. Y la reconquista, como la guerra era patriótica y religiosa, forjó el alma de España en el catolicismo. Y eso lo reconoce todo el mundo que quiera tener algo de objetividad. Y esto no quiere decir que todo el mundo deba ser católico. No, mi amigo Armesilla, ¿no es cierto?, es ateo. Pero él que dice, yo soy un ateo católico. ¿Por qué? Porque la esencia de España, aunque él no crea, ¿cuál es? Y la esencia es la catolicidad. Se puede no creer, claro, porque la fe es individual. La fe la da Dios, ¿no es cierto? Y uno la busca, pero la da Dios. Y entonces, bueno, se puede creer o no, pero nadie puede negar que culturalmente la nación española es católica. Después se puede creer, no creer, estar de acuerdo con algunos curas, con otros no, con algunos obispos y otros no. Pero eso no tiene importancia. La esencia de España es la catolicidad. La esencia de España es la catolicidad. Y vos sabés una cosa, lo vamos a charlar en el transcurso de estos programas que vamos a ver. La gran crisis de España no es otra cosa, en el fondo, que la pérdida de la catolicidad. Es la pérdida de la catolicidad, y no solo de fe, sino cultural, de valores, lo que explica la crisis que hoy vive España, que se va a seguir profundizando, que va a ser mucho más grave, y que España corre el riesgo de una fragmentación territorial y de un día levantarse los españoles y ver, se entiende que en vez de estar la Catedral de la Almudena, ahí hay una mezquita. Y eso, el origen de eso es un problema cultural religioso, un problema teológico, porque siempre el origen de todos los problemas es siempre, de todas las categorías, tiene que ver con el tema religioso, cultural. Yo acostumbro a decir, y creo firmemente, que recuperar la fe pasa por recuperar la historia. Porque si uno tiene fe, pero no conoce la historia, al final casi que nada os separa de un protestante, ¿no? Por tanto,
considero que es interesantísimo eso. La leyenda negra la tiene España, pero también la tiene mucho la Iglesia. Tantísimas instituciones, de la Iglesia que han sido maltratadas por la historiografía. Em, Quizá hablaremos también de, por ejemplo, las cruzadas. Sí, claro que también vamos a hablar. Vamos a ir salpicando. Pero vos tocaste un tema muy importante por tu edad, por la edad de otros amigos que fueron los que me empujaron a esta aventura, que es, ¿no es cierto?, el tema de la catolicidad individual de cada uno, la historia y la fe y el patriotismo. Hay unos buenos muchachos que tratan de ser católicos en España, y de hecho lo son, seguramente 1000 veces mejor que soy un viejo cascarrabia, ¿no?, y gruñón, pero que como no estudiaron historia, o la estudiaron mal, o se la explicaron mal, no entienden que la leyenda negra, la falsa historia de España contada por los enemigos de España, y el principal enemigo de España fue Inglaterra. Sin duda fue Inglaterra. Hay, y lo vamos a ver, ¿no es cierto? Y lo vamos a ver, una oposición ontológica entre, se entiende, la hispanidad, o lo hispano-católico y lo anglo-protestante. Pero como los pueblos no viven en un mundo angelical, aunque los pueblos no lo sepan, hay siempre una guerra cultural entre los pueblos, porque expresa una guerra política, tan viva ayer como hoy. Y entonces muchos jóvenes no entienden esto, son buenos católicos, pero se convierten en anglófilos, pero anglófilos sin darse cuenta, porque ellos mismos comienzan a introducir en su vocabulario palabras inglesas innecesarias en español, porque nosotros tenemos nuestra propia palabra. Mira, yo mismo, por ejemplo, para poner un caso mío, yo tengo que, entonces le digo a uno más joven, yo soy un inútil completo con la tecnología, que me haga un flyer. Y el otro día, un joven me dijo, pero profesor, usted está siempre despotricando en contra de los anglosajones, ¿para qué usa la palabra flyer? Y digo, ¿qué tengo que usar? Lo que usamos siempre. Volante, es un volante, lo que se repartía en las puertas de las iglesias, en las facultades, era un papelito, ¿está?, que era un volante. Y un flyer quiere decir volante. ¿Para qué usamos flyer y no volante? Bueno, porque todos, aún el que habla, es un coordinado cultural. Todos somos subordinados. Todos somos subordinados. Por eso, el objetivo profundo de este canal que me empujaron a ser los amigos, para mí, ¿cuál es? Descolonizarnos mentalmente, salir de nuestra subordinación cultural y ideológica, pero para empezar conmigo mismo. Mirá, yo en este libro, Lepanto, que es el último hecho publicado en España, corregí un error que había cometido durante muchísimos años. O sea, vamos también a tratar que todo el mundo que hablaba y escribía sobre el Imperio Bizantino. No, el Imperio Bizantino no existió nunca como tal, esa palabra. La crearon los iluministas para desprestigiar lo que se llamó en realidad el Imperio Romano de Oriente. Pero también yo durante muchísimos años, antes de escribir Madre Patria, yo en Argentina la insubordinación fundante, que también lo vamos a tratar, insubordinación y desarrollo, relaciones internacionales, y usaba como término, como concepto, el concepto de Latinoamérica. ¿Y por qué? Porque yo mismo estaba subordinado y no sabía que era un concepto, que había un término que habían creado los franceses, el imperialismo inglés, para lavarnos la cabeza, que después a los norteamericanos les pareció fenómeno el trabajo que habían hecho los franceses y lo tomaron. Es decir, que todo lo que vamos a ir viendo de todos distintos temas, y por eso van a ser distintos los temas, podemos desde Rusia, el Imperio Bizantino, desde Lepanto, hasta la actualidad, tienen como un objetivo profundo, que el que habla, pero también ustedes que me escuchan, nos saquemos de encima la colonización cultural. Es decir, los términos erróneos, los conceptos erróneos. ¿Por qué? Y porque si no, nunca podremos pensar correctamente. Y si no pensamos correctamente, nunca acertaremos qué es lo que tenemos que hacer en la vida. Siempre, se entiende, haremos cosas que están mal. ¿Por qué? Y bueno, porque todo error en la concepción
proviene de un error, todo error en la acción, perdón, todo error en la acción proviene de un error en la concepción. Si cuando vos haces algo mal, es porque ya tenías la cabeza mal, y tenías la cabeza mal porque tenía el espíritu mal. Entonces, vamos a ir tratando de ver esas cosas. Sí, sí, sí. Yo personalmente recuerdo cómo en el colegio, quizá usted era otra época, pero yo en el colegio nos decían constantemente, ¿no? Cuando hablábamos de la Revolución Francesa, la Ilustración, que como Europa Occidente había vivido una etapa oscura hasta ese momento y a partir de ese punto, digamos que Occidente recibe la luz, como si antes no hubiera existido la filosofía, el pensamiento, el uso de la razón, ¿no? La escolástica medieval es Bueno, pionera en eso, ¿no? eso es parte también se entiende la historia. Vos fíjate que vos, como en España, en Argentina, en México, en países hispanos, y también en Francia, en Italia, ¿no? Edad antigua, edad media, ¿está? Edad moderna, o la época de las luces. ¿Y media entre qué y qué? ¿Por qué media? Ah, porque media entre la civilización que fue el imperio romano y la edad moderna que es la civilización en el medio de la barbarie, hasta que llegaron las luces de la Ilustración. No, Europa no se entiende y lo mejor que produjo lo hizo durante la Edad Media. Ahí está el Dante escribiendo la Divina Comedia, las universidades creadas por toda Europa. Santo Tomás de Aquino es la cumbre del pensamiento, no la barbarie, no la oscuridad, porque es Santo Tomás de Aquino el que dice no hay contradicción entre razón y fe. Aunque a veces la razón no pueda entender la fe, no puede haber contradicción entre razón y fe y el estudio de la ciencia. Pero se presenta como la edad oscura, ¿está? Para entonces decir que es buena lo que viene después. El comienzo de la negación de la presencia de Dios en el hombre, que es en el fondo, ¿está? Y después también lo vamos a ver, el origen de todos los males en Europa. ¿Por qué? Porque en el origen del poder de las naciones, en el origen del poder de las civilizaciones, siempre hay una fe fundante. Y cuando esa fe fundante se la sacan, se la retiran, nadie se dé cuenta, comienza a desmoronarse los cimientos de esa acción, de esa civilización. Y eso que estamos asistiendo hoy en Europa. Pero eso comenzó muchísimo antes con los iluministas. Continuó con su expresión política que fue la Revolución Francesa. Antes del constantismo, con la ruptura de Lutero. Claro que lo vamos a ver, porque hay que esclarecer los conceptos históricos para, te repito, poder entender el hoy. Por eso vamos a mezclar, vamos a hacer programas de geopolítica, programas de historia. O cuando hagamos de geopolítica, vamos a hablar de historia. Y cuando hablemos de la historia, vamos a hablar de geopolítica. ¿Usted ve algún paralelismo entre eventos que estamos viendo hoy, relaciones entre los países, la relación entre Oriente y Occidente, quizás hoy con cosas que ya hemos visto en la historia? No se repite nunca. Eso hay que tenerlo en claro. Nosotros no estudiamos la historia porque queremos que se repita, pero sí las explicaciones históricas son las que nos permiten entender el presente, y porque hay líneas de continuidad en la historia. Entonces vamos a ver también las líneas de continuidad, las líneas de fractura, pero también vamos a ver las líneas de continuidad. Hay una línea de continuidad, claro, por ejemplo, la dirigencia musulmana. No el hombre común que está trabajando, se entiende, en una fábrica o que está cosechando naranja. No, la dirigencia musulmana, no el hombre común. Nunca con convertir a la Basílica de San Pedro en la mezquita más grande del Islam, y nunca se dejó de soñar esa dirigencia del otro lado del estrecho con no hacerse de Ceuta y Melilla, sino con hacerse de Granada, Córdoba y Sevilla. Nunca dejaron de soñar con el Andalus. Y se ve, como se dice, que a veces en los discursos se les escapan las cosas, ¿no? Cuando ya la gente se ha olvidado del terrorista Bin Laden. Cuando Bin Laden hacía sus discursos siempre nombraba al Andalus. Vamos a volver al Andalus, ¿sí? Vamos a volver a Andalucía. Pues hay líneas de continuidad en la historia. También líneas de ruptura.
Pero también hay algunos, yo nunca hablo de Occidente, porque, o explico qué se debe entender por Occidente, porque lo que hoy se entiende por Occidente es el falso Occidente, es el mundo protestante, que se impuso sobre el mundo católico. Y esto va a ser una idea fundamental para poder explicarlo, porque los muchachos dicen Occidente y le venden, se entiende cualquier cosa, porque el término Occidente y lo que hoy significa es la negación de la catolicidad. Eso también vamos a explicar. Antes hemos hablado de los flyers. Quizá, de hecho, en esta línea, el flyer más importante de la historia fue el que colgó Lutero en Wittenberg, ¿verdad? Según cuentan. Hablaremos de Bueno, protestantismo, veremos cómo evoluciona. Ahí comenzó la reforma, claro. Que yo no la llamo reforma, porque llamarla reforma también ya implica usar un término que no corresponde. No hay reforma protestante, hay rebelión protestante, que es distinto. Y eso también lo vamos a ver. Yo traté ya bastante ese tema en Nada por lo que pedir perdón. Hay un capítulo completo dedicado al tema de Lutero, y lo estoy escribiendo en un libro que no te voy a decir cómo se llama todavía. Estoy también ahora escribiendo un nuevo libro donde también estoy tratando ese tema y donde explico por qué lo que hoy llamamos Occidente es un falso Occidente y es la negación. Antes había una palabra más bonita incluso, ¿no? Que era la cristiandad. Bueno, claro, la cristiandad, eso es lo que estoy escribiendo en este libro nuevo, existía la cristiandad occidental y la cristiandad oriental. ¿Qué quiere decir? Que cristiandad era sustantivo y occidental adjetivo. Cristiandad sustantivo, oriental adjetivo. ¿Y qué se hizo con la modernidad? Se creó el occidente cristiano. Y si vos mismo te das cuenta, ¿qué es lo que pasó? ¡Pim! Se puso, se entiende, el adjetivo como sustantivo y el sustantivo como adjetivo. Pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, se entiende, porque mesa es sustantivo, blanca es adjetivo. Mesa puede ser negra, blanca, amarilla, lo que quieras, pintada con colores. Pero cuando vos cambiás, ponés el adjetivo como sustantivo, occidente cristiano. Entonces lo cristiano ya es un adjetivo que puede estar o no estar. No es más la sustancia. De eso estoy escribiendo en este nuevo libro, si quiere, y lo puedo terminar porque estoy apurándome y lo veo difícil. Saldrá para el mes de enero, pero todavía no lo vamos a anunciar. Buenísimo. Usted se centra mucho siempre en cómo el lenguaje se ha querido de forma voluntaria, ¿no? Se ha querido imponer, cambiar ciertas formas de lenguaje. Usted ha dicho cómo se cambia de Hispanoamérica a esta América Latina, cómo se cambia el lenguaje, ¿verdad? Es curioso ver cómo lo más natural, cotidiano nuestro, que es la forma en que nos comunicamos, el lenguaje, pues cómo el poder quizás quiere incidir allí para de alguna forma también cambiarnos más cosas, ¿verdad? Claro, porque el que nomina, domina. Nunca te olvides de esto. Es decir, cuando uno analiza la política nacional, dentro de lo cual está la política, nomina, domina. Nomina, domina. Y el que domina es el que nomina. Es decir, quien domina, nomina. Y al nominar, está si uno acepta su término, acepta, ya perdió la batalla cultural. La batalla cultural. Por eso es importante ver, se entiende, los términos. Por eso hay que sacarse de encima, sacarse la cabeza América o Iberoamérica. Y con eso tantísimas otras cosas. Tantísimas otras cosas. Quien domina, nomina. Quien domina, nomina. Por eso una de las grandes cosas que vamos a hacer, intentar hacer en estos programas, ver cuáles de estos términos son términos de dominación. ¿Está? Quien nomina, domina. El vencedor es quien escribe la historia, ¿verdad? Bien, pues
yo creo que ha quedado claro un poco cómo vamos a hacer esta dinámica. Quizás será cronológico, digamos, las distintas episodios Vamos a que hacer, vamos a vamos a ir ver. salteándolo. Vamos salteando. Vamos a ver. Buenísimo, buenísimo. Bien, yo tenía solamente una última consideración y que puedo, bueno, para que usted quizás lo desarrolle. Y es que en el siglo XVI España tenía muchos enemigos, ¿verdad? Interesados en crear esta, no sé cómo lo llama usted, quizá maquinaria propagandística. Pero hoy, ¿cómo se sigue sosteniendo esta leyenda negra, no solamente de España, sino también de la Iglesia, ¿no? Ante los abrumantes datos que tenemos, que todo el mundo hoy puede conocer, ¿no? Que, por ejemplo, las cruzadas fueron guerras defensivas, ¿no? Al menos la primera fue una guerra defensiva. Am, También interesante poder ver cómo la historia no es blanco o negro, ¿no? Quizá yo creo que ahí es un matiz importante. Es una escala de grises donde ha pasado cosas buenas, han pasado cosas malas, se ha actuado bien, se ha actuado mal, pero lo importante es quizá ver el propósito, ¿no? Como en España, ¿verdad? ¿Qué decían las leyes? Hoy en día, Mirá, ¿cómo se sostiene? ¿Cómo se sostiene? vos tocaste un tema importantísimo, cómo se sostiene eso, y lo vamos a charlar en el transcurso de los programas, porque claro, vos no lo entendés porque no lo entienden los jóvenes, tampoco muchos adultos, porque no se entiende que los enemigos de ayer son los enemigos también de hoy. Es decir, a partir de la década del 60, en el mundo católico y en España se creyó que no existían más enemigos. Es un gravísimo error. Los enemigos siguen existiendo tan como antes, han cambiado la tecnología. Y entonces, ese error llevó a los españoles a la confusión que viven hoy. No, no, no. Es decir, había enemigos en el 1500, en el 1600, y los mismos enemigos de la catolicidad siguen siendo los mismos hoy. Los mismos de ayer son los mismos de hoy, y eso lo vamos a explicar. Porque es una confusión de todo el mundo católico y de todo el mundo hispano. ¿Está? Porque se les dijo a los muchachos que ya no había más enemigos. No, no. Hay siempre enemigos, entre otras cosas porque teológicamente no puede ser sino así. ¿Está? No puede ser sino así. Yo soy el camino, la verdad de la vida, y contra ese camino y verdad de la vida siempre están unas fuerzas que se oponen. ¿No? Sí, 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 sí. También curioso ver No el vamos otro a día charlar todo hoy, los programas. como vea usted, no sé si quiere añadir alguna cosa más, ¿eh? No, bueno, que me tengan paciencia. Paciencia porque voy a ir, los brasileños en su portugués, que es un poquito distinto del portugués que se habla en Portugal, dice experimentar, dicen ellos, experimentar. Vamos a ir experimentando, es decir, probando, diríamos nosotros. Vamos a ir experimentando, probando. Buenísimo. Y vamos a ir, yo que a mí me gustan mucho las metáforas políticas porque me gustan los toros, pero yo no sé nada. A mí me encantan, pero no sé nada de toros. Entonces, uso metáforas. Vamos a ir vamos a ir mejorando partido por partido. Capaz los primeros partidos los perdemos o empatamos, pero esperemos ganar la final. Ya viene el Mundial. Y en el Mundial anterior me acuerdo que Argentina perdió el primer partido contra Arabia Saudita. Para nosotros, imagínate que fue un papelón. Perder contra Arabia Saudita es inaudito. Y bueno, pero fuimos mejorando y llegamos a la final. Bueno, con el programa vamos a hacer lo mismo. Por ahí los primeros programas resultan como el partido de Argentina con Arabia Saudita, un desastre. Y al final salimos campeón. Fantástico, pues esperemos todos disfrutar muchísimo de estas charlas que vamos a tener por aquí, de forma distendida también, ¿verdad? Estos coloquios que vamos a conocer, hablando de geopolítica, hablando de historia, hablando de aplicaciones a día de hoy, ¿verdad? A través de la historia. Muy bien, Marcelo. Pues no sé si quieres cerrarlo de alguna forma. Sí. Sí, que empiecen si los que ven este video, se lo manden a los amigos, al primo, a los gatos, a los perros, a los curas también. Quiero que me sigan también los curas. También vamos a hablar de religión. Se van a enojar mucho los curas. Pero hay que darles un poquito. Manden a todos, a su abuela, claro, que tengan la misma abuela, porque
difundan, se entiende, canal. Por supuesto que vamos a las críticas, a todo lo que, como hago siempre en mis conferencias, hay muchos que les gusta, otros que no, y yo defenderé o trataré de defender las cosas que pienso, ¿no es cierto?, con la mejor buena intención posible, siempre tratando de buscar la verdad. No quiere decir que tengamos la verdad, pero sí tenemos la obligación de buscarla. Aunque no la tengamos, tenemos la obligación de buscarla, porque no es cierto que la verdad no existe. No, la verdad existe. Aunque uno a veces no la pueda encontrar, hay que buscarla. No todo es relativo. No todo es relativo. Y el comienzo de los males de España, de la catolicidad, de nuestra civilización, es haber aceptado el relativismo. Así que con eso me parece que es más que suficiente, ¿eh? A mí también me parece que ha sido ideal, un cierre fantástico. Así que a seguirnos todos y esperemos disfrutar mucho con estas charlas del profesor Bullo.